te adoramos, mi Jesús. Grande eres, Señor. Dios les bendiga grandemente, amados jóvenes que me escuchan. Esta es la hermana Sonia Coto, su hermana en Cristo, la cual les ama y les aprecia un montón. Y espero en el Señor que estén toditos bien y conectados, sobre todo a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que me escuchan y que no pertenecen a nuestra congregación, Dios les bendiga grandemente de igual manera. Y si no conocen al Señor, les invito a acercarse al trono de la gracia, a nuestro Señor Jesucristo, donde único hay salvación. Aleluya, mi alma te adora, Jesús. Pertenecemos a la Iglesia de Dios Pentecostal MI de Aguas Buenas Pueblo, ubicada en la calle Padre Quiñones, número 9, de nuestro pueblo de Aguas Buenas. Y nuestro pastor es el reverendo Jorge A. López Natal, y allí estamos para recibirle con los brazos abiertos. Hoy damos inicio a un nuevo plan de trabajo para la enseñanza de nuestros jóvenes, y la primera lección es del manual bíblico Segadores. Aleluya. Esta primera unidad lleva como título Los 10 mandamientos, y la lección 1 bajo el tema El único Dios. Aleluya, te adoramos, Jesús, el único Dios a quien debemos toda nuestra vida. Aleluya. Como verdad central nos dice, como Dios nos ha redimido, debemos dedicarnos por completo a Él. Quiero repetir eso. Como Dios nos ha redimido, debemos dedicarnos por completo a Él. Aleluya. Y el versículo clave de la lección es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, que se encuentra en Éxodo capítulo 20 versículo 3. Y otras lecturas bíblicas que hay en la lección son Éxodo 20, 1 al 3, la cual estaremos abundando durante la clase. Y otras citas de referencia las tenemos en Deuteronomio, Josué, Mateo, Romanos, Primera de Corintios y Colosenses, que están dentro de la lección y las veremos más adelante. Aleluya. Si profundizamos en esta verdad central que hemos leído, podemos decir que toda persona que acepta a Jesús es redimida, o sea, es perdonada, transformada, es perdonada de todos sus pecados y ahora es nueva criatura y tiene el deber, el mandato de vivir su vida agradando a Dios por completo. A eso se refiere la oración al decirnos que debemos dedicarnos por completo a Él. ¿Y quién es Él? Jesús, nuestro único Dios, el mediador entre Dios y los hombres, el que se dio en el Calvario por ti y por mí. Quiere decir que si somos hijos de Dios, nuestra vida la gobierna Dios, y no podemos hacer las cosas que queramos si no tienen la aprobación de Dios. Aleluya. A modo de introducción, podemos decir que la Biblia nos afirma que hay una recta manera de vivir y se encuentra en las leyes que Dios estableció para todos sus hijos. En esta lección estudiaremos el primer mandamiento que nos enseña el por qué no debemos tener otros dioses fuera de Dios. Aleluya. Antes de entrar de lleno a la lección, quisiera que veamos un pequeño video donde nos resume el trato de Dios con su pueblo Israel y donde nace ese pacto al cual tú y yo también nos regimos. Aleluya. Santo es el Señor. El libro de Éxodo. En el primer relato exploramos los capítulos 1 al 18, que nos cuentan la historia fundacional de cómo Dios rescató a los esclavos israelitas, confrontando y derrotando a Faraón, y proveyendo una salida de escape a través de la sangre del Cordero Pascual. Dios, luego, liberó a su pueblo llevándolos a través de las aguas del mar y hacia el desierto, donde sorprendentemente ellos refunfuñaron y se quejaron. La segunda mitad del libro de Éxodo abre con Moisés guiando a Israel al pie del monte Sinaí, en donde Dios invita a la nación de Israel a entrar en una relación de pacto con Él. Aquí llegamos a otro momento clave en la narrativa bíblica, porque está retomando y desarrollando la promesa de Dios a Abraham. Recuerda, en el libro de Génesis Dios prometió que a través de la familia de Abraham, de alguna manera, Él restauraría su bendición a todas las naciones.
Y aquí aprendemos más. Dios dice que Israel obedece los términos del pacto. Ellos estarán tan moldeados por las leyes, enseñanzas y justicia de Dios que se convertirán en un reino de sacerdotes. Ellos se convertirán en los representantes de Dios y le mostrarán a todas las naciones cómo en verdad es Dios. El pueblo de Israel aceptó la oferta con emoción. La presencia de Dios se muestra en la cima del monte Sinaí en forma de nubes, rayos y truenos. Moisés sube como su representante y Dios empieza con los términos básicos del pacto, los famosos 10 mandamientos. Estos son como los términos básicos del acuerdo sobre cómo los israelitas y Dios se relacionarán entre ellos. Después de esto, viene otra serie de mandatos que explican los primeros 10 con más detalles. Hay leyes sobre la adoración de Israel, sobre la justicia social, sobre cómo deben vivir juntos. Todo ello para hacer de Israel una nación de justicia y de generosidad diferente de las otras naciones. Moisés escribe todas estas leyes y las trae al pueblo, quien, de nuevo, aceptó gozosamente entrar en este pacto con Dios. Una vez que lo hacen, Dios lleva la relación al siguiente paso. Él le dice a Moisés que quiere que su santa, divina y buena presencia venga y more en medio de Israel, lo cual desarrolla otro aspecto de las promesas del pacto de Dios. Recuerda, después de la rebelión de la humanidad en el Edén, perdieron el acceso a la presencia de Dios. Pero ahora, a través de la familia de Abraham, la presencia de Dios se hace de nuevo accesible a través de esta relación de pacto, primero con Israel y después de alguna manera con todas las naciones. Lo que sigue son 7 capítulos de planos arquitectónicos detallados de esta carpa sagrada llamada el tabernáculo. Hay un patio exterior con un altar. En el centro hay una carpa con una habitación externa y una habitación interna. Dentro de la habitación interna, que es llamada el lugar santísimo, hay una caja de oro llamada el Arca del Pacto. Hay esculturas de criaturas angelicales sobre ella. Ese es el centro de la presencia de Dios. Hay muchos detalles en esos capítulos. Es importante saber que cada pieza tiene un valor simbólico. Todas las flores, los ángeles, el oro y las joyas son un eco del jardín del Edén, el lugar donde Dios y los humanos vivieron juntos en intimidad. El tabernáculo es como un Edén portátil, por así decirlo. Es el lugar donde Dios e Israel pueden vivir juntos en paz, por lo menos en teoría, porque justo aquí algo se pone muy mal. Israel rompe el pacto. Mientras Moisés está en la cima de la montaña, recibiendo los planos para el tabernáculo, abajo en el campamento, los israelitas están perdiendo la paciencia. Ellos le piden a Aarón, el hermano de Moisés, que haga para ellos un ídolo en forma de becerro de oro para poder adorarlo como el Dios que los salvó de la esclavitud en Egipto. La presencia de Dios está justo ahí, en la cima de la montaña. Ellos pueden verla, pero están ahí abajo, rompiendo los 2 primeros mandamientos del pacto que acaban de acordar. No tener otros dioses y no hacerse ídolos. Lo que sigue es muy importante. Dios sabe lo que está pasando allá abajo. Primero invita a Moisés a compartir su propio enojo y dolor. Le dice a Moisés lo que quiere hacer: eliminar a Israel. Pero Moisés intercede apelando al carácter de Dios. Él dice, primero que nada, destruir a Israel significaría retractarte de tus promesas, del pacto con Abraham. Y luego Moisés apela a la reputación de Dios entre las naciones. ¿Qué pensarán si ven que destruyes a tu propio pueblo? Dios acepta la intercesión de Moisés y desiste, aunque sí aplica juicio sobre aquellos que instigaron a la idolatría. Él perdona a la nación completa y promete renovar su pacto. Es en este punto de la historia que Dios, por primera vez, le describe a Moisés su propio carácter. Él dice, el Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en su fidelidad al pacto. Él perdona el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable. Tenemos esta tensión. Dios es grande en misericordia, pero también, si dice ser bueno, debe lidiar con el mal. Sobre todo, Dios es fiel a sus promesas, aunque esto signifique que sabe que se está comprometiendo con un pueblo que le es completamente infiel. Después de renovar el pacto con Israel, Dios manda a Moisés a construir el tabernáculo. Una vez más, tenemos 5 largos capítulos describiendo en detalle la construcción del tabernáculo. Todo se une en el capítulo final, cuando el tabernáculo es terminado. La divina y gloriosa presencia de Dios viene y se posa sobre la carpa, y nuestras esperanzas son altas.
Moisés se dirige hacia la carpa para entrar y no puede hacerlo. En realidad no puede entrar, y es así como termina el libro. Es realmente sorprendente, pero no tanto si te pones a pensar. Ahora puedes ver hasta qué punto el pecado de Israel ha dañado su relación con Dios en más formas de las que imaginamos. El libro empezó, recuerda, con la amenaza malvada de Faraón e Israel amenazando la promesa del pacto de Dios. Pero ahora, al final del libro, Israel se ha convertido en su propio peor enemigo. Es su pecado quien está amenazando el futuro del pacto. Así que la pregunta al final del libro es, ¿cómo va Dios a reconciliar este conflicto entre la santidad y la bondad de su presencia con la corrupción pecaminosa del pueblo de su pacto? La solución de este problema es el tema del próximo libro. Por ahora, ese es el libro de Éxodo. Bueno, ya luego de haber finalizado de repasar lo que son los datos históricos de cómo Dios trató con el pueblo de Israel para sacarlo de la esclavitud de Egipto, volvamos a la clase para hablar más de lo que es el pacto de Dios con su pueblo. Aleluya. Y así Dios nos habla de cómo fue el pacto de Él con su pueblo, y no solamente con el pueblo de Israel, sino con todos sus hijos. Y quiero que leamos en Éxodo 19, 1 al 8, aleluya. Poderoso es el Señor. Nos dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Aleluya. No podemos pasar por alto que el pueblo de Israel aceptó obedecer a Dios al ver que los libró de la esclavitud y opresión que fueron sometidos en Egipto. Y Dios le dijo a su pueblo, yo te prometo protección y provisión, pero tú tienes que obedecerme. Y el pueblo acepta al ver cómo Dios les había guardado incluso hasta de la muerte, y prometen todos a una voz diciendo, todo lo que Jehová Dios ha dicho, eso haremos. Y Moisés sube a la montaña en el monte Sinaí a establecer el pacto de Dios y hacer las alianzas entre Dios y su pueblo, y recibe las tablas de la ley, conocida como los 10 mandamientos, tal como lo vieron en el pequeño video que les mostré, que son una guía básica de lo que Dios espera de todos sus hijos, y eso nos incluye a ti y a mí, que deseamos ser salvos por su misericordia. Pues Dios en su infinito amor dio a su Hijo en un madero para el perdón de los pecados de toda la humanidad, no solamente por el pueblo de Israel. Aleluya. Para recibir el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, es decir, ser salvados por Jesús, tenemos que obedecer sus mandamientos, viviendo una vida agradable a Dios. Y por eso tenemos que vivir una vida totalmente guardada, comprometida al Señor. Tenemos que ser fiel a ese pacto que el Señor hizo con nosotros cuando nos rescató del lodo cenagoso, aleluya, cuando nos salvó, aleluya. ¿Y qué implica ese pacto? Dios nos promete el perdón de nuestros pecados para darnos la vida eterna por medio de Jesucristo, pero a cambio te pide hacer un pacto de obediencia, fidelidad, compromiso y entrega total. Al momento de aceptar a Jesús como tu Salvador, estás haciendo un pacto, es decir, firmas un compromiso con Dios,
donde le dices: prometo ser obediente a tus mandamientos para servirte y amarte. Ese es tu primer amor. Es como si te fueras a casar, pero te estás casando con tu Padre Celestial, con el Creador del universo. Y le dices: quiero contar contigo, con tu refugio, con todo, y prometo servirte y serte fiel. Aleluya, mi alma te adora. Hoy día hay personas que piensan que los 10 mandamientos fueron solo para el pueblo de Israel, o que fueron abolidos por Jesús al morir en la cruz. Sin embargo, en el Nuevo Testamento podemos ver al apóstol Pablo llevando el mensaje de Dios y utilizando las mismas enseñanzas de Jesús. Veamos lo que nos dice en Romanos 13, versículos 9 al 10. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Nos dice que aún hay que vivir por la ley de Dios, y más aún afirma que la plenitud de la ley de Dios es el amor, porque si amamos como Dios nos ama, no hay espacio en nuestro corazón para la maldad. Y si repasamos los 10 mandamientos, todos nos llevan a una vida dirigida en amor a Dios. Tenemos que vivir en la ley de Dios que fue perfeccionada en Jesús. Veamos lo que nos dice Mateo. Estamos en el Nuevo Testamento. Leímos en Romanos y ahora vamos a Mateo. Estamos en el Nuevo Testamento. Para aquellos que dicen que los 10 mandamientos es del Antiguo Testamento, que eso ya no es válido, en el Nuevo Testamento nos habla de ellos también. Aleluya. En Mateo 22, versículos 34 al 40 nos dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aleluya. Vemos a Jesús que no abolió la ley, sino que la perfeccionó, diciéndoles que la ley se cumple amando a Dios y a los demás. Aleluya. Te adoramos, mi Jesús. Aquellos que rechazan la ley de Dios en busca de independencia, gobernarse a sí mismos sin que nadie les dé órdenes, corren un peligro muy grave, pues la ley de Dios nos protege, y viviendo una vida dirigida por Dios siempre estaremos seguros. En la vida siempre nos encontraremos con problemas, con vicisitudes y muchas dificultades, pero teniendo a Dios por delante, de nuestro lado, batallando junto a nosotros, peleando por nosotros, todo seremos más que vencedores. Aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Pero tenemos que solamente adorar al único Dios. Y por eso Dios, cuando dio los 10 mandamientos en Éxodo 20, en el versículo 3, nos da los 10 mandamientos y fíjese cómo comienza, aleluya. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aleluya. Estos versículos declaran los primeros 2 mandamientos, que los podemos resumir que solo debemos adorar a Dios. Recordemos que Israel era un pueblo rodeado de idolatría, pues adoraban a otros dioses. Cuando Dios les dice que solo podían adorarle a Él, al único Dios, al verdadero Dios, les deja muy claro que tienen que dejar toda idolatría pagana, sin importar lo que otros pueblos le dijeran, aleluya, ya que era uso y costumbre de los pueblos vecinos paganos adorar a otros dioses falsos
y a otras imágenes. Aleluya. Poderoso es el Señor. Todavía hoy día hay personas que viven lejos de Dios. Es muy fácil reemplazar la adoración a Dios por tantas distracciones que nos rodean e invaden nuestra mente y corazón si lo permitimos. A veces pensamos que ser idólatra es solamente postrarnos ante la imagen de algún Dios, pero lamentablemente la idolatría cae y abarca muchas otras cosas que comienzan con pequeñas distracciones. A veces nos podemos convertir en idólatras de alguna distracción que nos gusta hacer, como por ejemplo ser esclavos de ver el televisor a cierta hora, de ver películas, series con de mucha frecuencia, que nos sobra tiempo en exceso para ver multitudes de películas y series, pero nunca hay espacio para el Señor. No pueden leer la Biblia, no pueden orar. Esa intimidad con Dios se va perdiendo porque el espacio de Dios se lo otorgaste a cosas pasajeras. Y eso es caer en idolatría, porque le diste la parte de Dios a algo que no era. El amor y el afán por el dinero, que mucho hace perder a la gente. Y no es que sea malo tener dinero, pero poner el amor, tu propósito de vida, en afanarte por tener riquezas, para vanagloriarte, para llegar a la cima del poderío del dinero, es malo. Y te lleva a la perdición porque te olvidas de Dios por completo. ¿De qué te vale tener tanto dinero si tu prójimo muere de hambre? ¿De qué te vale si Dios nos mandó amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Y si amamos a Dios y a nuestro prójimo, estamos llamados a saciar el hambre y la sed de aquel que nos rodea, de aquel que nos visita. Aleluya. Por otro lado, el afán por el trabajo. Y no es que no trabajemos, porque Dios no nos dijo en ningún momento que seamos vagos y ociosos. Tenemos que trabajar y buscar el pan de cada día para el sostén de nuestro hogar. Pero si Dios te abre una puerta para un trabajo, no significa que te está diciendo te puedes ir de la iglesia, que ya no te necesito. Te está diciendo te contesto la petición, te abro la puerta para el sostén de tu hogar, pero no te olvides de mí. Tienes que hacer una balanza y buscar en ese día que tengas libre al Señor. Llegar a la casa del Señor y darle a Dios el primado. Y día a día, cada vez que te despiertas, sacar un tiempo a solas con el Señor. Quebrantar esa carne y decirle, vengo a ti, Señor, vengo a tus pies, Señor, a empezar mi día, Señor, en oración a ti, en intimidad contigo. Que nos cuesta trabajo, que es difícil, claro que sí. Mientras vamos de camino a nuestros trabajos, vamos en meditación. Siempre tratemos de conectarnos con Dios, no importando las actividades que estemos haciendo. Aleluya. En el amor y el afán por lo material, por las cosas pasajeras, por las vanidades que nos ofrece este mundo, que mucho hace que la gente se descarrile, que pierda su norte en el Señor. Aleluya. Tristemente, en la vida tenemos que saber seleccionar correctamente incluso nuestras amistades, porque por las amistades se cuelan muchas cosas y sutilmente nos llevan por un camino del engaño y nos olvidamos del Señor, y eso no debe ocurrir. Santo sea el Señor. Poderoso Dios, en la vida hay prioridades, y como hijos de Dios nuestra prioridad es tener a Dios como nuestro guía, viviendo en obediencia. Dios se encarga de abrir las puertas y bendecirnos, pero espera de nosotros que le seamos fieles. El tiempo de Dios es sagrado, no se compromete con nada ni nadie. Es por eso que Dios comenzó el pacto con una exigencia de una relación personal exclusiva. En el primer paso, si logras obedecer el primer mandamiento de no tener dioses ajenos, sino solo adorar al único Dios real y verdadero, te será posible permanecer en la senda correcta y recorrer el camino de la mano de Dios. Y no es que sea tan fácil, pues como seres humanos somos atraídos a otras cosas, ya sea por vista, oído o incluso por los sentimientos, que suelen ser cosas que agradan,
pero son pasajeras. Y no es que no podamos ir de paseo o hacer algo para nuestro deleite personal, o participar de alguna reunión familiar o alguna actividad entre amigos. No es eso. No es que no tengamos sueños y no tengamos metas por alcanzar. Eso no es malo. Lo que está mal es echar a Dios a un lado para trazar tu propio rumbo, porque has puesto primero los deseos y pasiones como el hombre natural. Cuando vives de esa manera es porque el lugar que le corresponde a Dios se lo diste a otras cosas, alejaste a Dios de tu vida. En tu corazón, Dios siempre tiene que ser el mayor, el primer anhelo en tu vida para cuando lleguen las distracciones puedas discernir con sabiduría las prioridades en tu vida. O de lo contrario, cada día llegarán más distracciones a entretenerte. Te acostumbrarás y lo verás normal. Y vas a ir alejándote del Señor poco a poco hasta que por completo no sientas la presencia de Dios en tu vida y tu vida espiritual se va secando y hasta puedes ser tentado por otras cosas, pues ya eres presa fácil para el enemigo. Y recuerda que el enemigo tiene como meta verte enredado en una vida de maldad. Del lodo cenagoso que alguna vez estuviste, Él va a procurar que tú vuelvas a caer. No se lo permitas. Tienes que ser un campeón en las manos del Señor. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Tenemos que caminar con inteligencia. Aleluya. Por eso es necesario que caminemos con inteligencia para evitar que estas distracciones lleguen a nuestra vida. Como hijos de Dios, se nos exhorta a evitar ciertas prácticas como las que se mencionan en Colosenses 2:8. Veamos lo que nos dice Colosenses 2:8. Mirad que no haya nadie que os esté llevando cautivos por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Aleluya. Pablo les advierte que habrían hombres con sus filosofías y prácticas mundanas que tratarán de hacerlos cautivos para alejarlos del Señor Jesús. Aleluya. Muchas veces sin darnos cuenta podemos sentirnos seducidos por la suerte como los tantos juegos de apuestas que hay hoy en día. También por la adivinación, los horóscopos y otras prácticas modernas que se cuelan en anuncios, en juegos y hasta en redes sociales que parecen ser muy inofensivas, pero con un fin muy peligroso, ya que trae confusión y abre puertas al enemigo y trae tentaciones que nos alejan de la verdad que solo está en Cristo Jesús. Es nuestro deber caminar con inteligencia y alejarnos, huir de todo lo que nos puede alejar del Señor. Con el mandamiento número 1, el Señor nos dice que nos alejemos de otros dioses, que el único Dios verdadero es Él. Que nos alejemos de toda idolatría, de toda distracción, de toda vanidad que quieran ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. El pueblo de Israel solía practicar la idolatría al igual que otros pueblos paganos porque solo creen en lo que pueden ver. No conocían la fe, en creer en lo que no vemos como conocemos tú y yo la fe, lo cual es necesario porque Dios es espíritu. Y aunque el pueblo de Israel no podían ver a Dios, sí podían ver a Dios manifestados, porque podían ver a Dios ayudándolos y librándolos de los castigos atroces, de grandes batallas, incluso de la muerte. Pudieron ver a Dios libertándolos de la cautividad en Egipto, proveerles alimento, sustento durante su camino en el desierto. Aleluya. Por lo cual Dios esperaba que ellos obedecieran el pacto y aún así le fallaron a Dios. Sin duda alguna, el primer mandamiento abarca más de lo que pudiéramos esperar a primera vista. Dios nos ha ordenado que no permitamos que ninguna otra cosa ocupe su lugar, el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. Santo es el Señor. Así que no podemos olvidar ese primer mandamiento escrito en Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Recordando que hemos hecho un pacto de obediencia con Jesús cuando le aceptamos como el dueño y Señor de nuestra vida, como nuestro único Dios y único Salvador.
Así que caminemos en Cristo con inteligencia, alejándonos de toda idolatría, distracciones y cosas vanas de la vida. Alejemos nuestra vida de toda idolatría, distracciones y las vanidades de este mundo que solo traen perdición a nuestra vida. Que Dios siempre ocupe el primer lugar en nuestra vida y rindamos toda adoración a Él. Hoy hay muchísimas cosas que te pueden distraer para que olvides ese pacto hermoso que hiciste con tu Creador. Debemos examinarlo todo para retener lo bueno y desechar lo malo. Aleluya. Te adoramos, mi Jesús. Grande eres Dios. Como resumen y aplicación de la lección, el derecho de Dios de exigir adoración exclusiva se basa en el pacto que hizo Dios con nosotros. Dios nos ha prometido su presencia, su provisión y su poder. Dios nos ha sido fiel y nuestra parte del pacto comienza aceptándolo como nuestro Salvador y Señor para adorarle y servirle en espíritu y en verdad. La obediencia a Dios no es esclavitud, es libertad. Y en esa libertad de Dios hay plenitud de gozo. Y en esa libertad Dios nos llama a ser hijos y coherederos de su reino. Dios no nos ha dado sus mandamientos para conocer. Dios nos ha dado sus mandamientos para conocerlo y para que nuestro corazón cambie, para ser transformado. Si tú o alguien que conoces todavía no se ha decidido por el don de la salvación, ese regalo hermoso que nos da el Señor Jesús, aleluya, o tal vez lo hizo pero se extravió en el camino, quiero decirte que Dios extiende su mano y te invita a creer en Él por fe en Jesús. Aún estás a tiempo para conocer a Dios como un Dios personal, el único que puede rescatar tu vida y llenar ese vacío. Solo Jesús te puede dar la paz que el mundo no da, y solo en Él hay salvación y vida eterna. Antes de cerrar, quisiera compartir con ustedes un comentario del expositor, aleluya, que lleva como título El león, rey de la selva. El león siempre ha sido considerado por el hombre como el rey de la selva. Es reconocido y admirado por su nobleza, lealtad, habilidades, fuerza y valentía. Algunos consideran que se ha dado el nombre del rey de la selva por su melena, otros por su comportamiento indiferente a lo que sucede a su alrededor, y otros por su capacidad de dominar sobre cualquier animal. El rugido de un león puede escucharse a una distancia de hasta 8 kilómetros y así advierte a posibles intrusos de alejarse de ese territorio y también lo usa para llamar a su manada que vuelva al grupo. Sin duda, el león es respetado y honrado dentro de la manada. La manada de leones reconoce a su líder. Dios es nuestro creador y nuestro Dios. Él es digno de toda nuestra adoración, lealtad y reverencia. Recordemos cumplir el primer mandamiento de adorar solamente a Dios. Cada día Dios ruge por tu vida y te hace un llamado de que llegues antes de que sea muy tarde, porque está a las puertas para buscar a su pueblo. Aleluya. Santo Dios, te invito a inclinar tu rostro y así cerrar esta lección con una oración. Aleluya al Señor. Aleluya. Te adoro, mi Jesús. Grande eres, Señor, hacedor de maravillas. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad hermosa, Señor, que tú nos concedes, Señor, de reunirnos por estos medios, Señor, a impartir tu enseñanza bíblica, mi Dios amado, a llevar el mensaje, Señor, de salvación, Señor, esperando, Señor, que seas tú preparando cada corazón, Señor amado, que seas tú, Señor, dotando a cada uno, Señor, de tu entendimiento, de tu sabiduría e inteligencia, mi Dios de la gloria, para poder asimilar, Señor, la palabra que tú has hablado a cada uno de ellos, Señor amado. Dios mío, Señor, yo te pido, Señor, que seas tú escudriñando cada vida. Tú conoces, Señor, sus sentimientos, tú conoces sus necesidades, Señor amado, porque para ti, Señor, no hay nada oculto y no hay nada imposible, Señor. Sea cual sea la necesidad, Señor, yo te pido, Señor, que tú la suplas, Señor amado. Si hay que quebrantar o algo que quitar, Señor, tú lo haces todo, Señor, porque para ti, Señor, no hay nada, Señor, que tú no puedas hacer, Señor. Tú no rechazas jamás un corazón contrito y humillado, mi Dios, Señor, aleluya.
Oh Señor amado, sé tú, Señor, aumentando, Señor, ese anhelo ferviente de buscar tu rostro, Señor, de obedecerte, Señor, cada día, Señor, de cada día renovar nuevas fuerzas en ti, Señor amado, de avivar, Señor, ese pacto que hemos hecho contigo, Señor. Acércanos cada día más a tu presencia, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a ser un eslabón, Señor, para llegar a otros, para que conozcan, Señor, de ti y puedan ser salvos, mi Dios amado. Señor, sé tú guardando a la juventud, Señor amado. Sé tú tratando con cada uno de ellos de manera especial, Señor amado. Dale nuevas experiencias, Señor. Que tu presencia, Señor, y tu Espíritu Santo les corone de favores, Señor amado. Pero sobre todo, Señor, que puedan crecer en ti, Señor amado, marcados por tu Espíritu Santo, Señor amado. Que tú puedas, Señor, reinar sobre sus vidas y en cada corazón, mi Dios, aleluya. Te lo pido todo en el dulce amado de tu Hijo Jesús, nombre sobre todo nombre. Te adoro, mi Dios, aleluya. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga grandemente, amados jóvenes. Espero verles en la casa del Señor, aleluya. Y a ti, amigo que me escuchas, si aún no tienes dónde congregarte, estamos en la calle Padre Quiñones número 9, en Aguabuenas, Puerto Rico. Ahí me invito, en la plaza de Aguabuenas, cerquitita. Estamos ahí cerca de ti con los brazos abiertos. Nuestras puertas están abiertas todos los domingos a partir de las 9 de la mañana. Aleluya. Para que recibas ese pan espiritual que Dios tiene para cada uno. Aleluya. Dios te ama. Cristo viene pronto. Dios me los bendiga.